Que sí, ya entra. ¿Ya ves? Es que ya también entró Ann, por eso. Hola chicas, buenos días, bienvenidas a todas. Gracias por estar aquí. Gracias por haber conectado y vamos a dar comienzo mientras todo el mundo se empieza. ¿De qué les voy a platicar? ¿Qué les voy a compartir? De todo lo que, bueno, yo ando siempre metida en todos los rollos energéticos, principalmente me meto mucho en mis canales energéticos, en toda el conocimiento, la sabiduría. Y una de ellas, pues, es, por ejemplo, la numerología. La numerología es una técnica que, pues, ha dado como respuestas que lo que va sucediendo alrededor de nosotros, ¿no? Que la vibración de nuestro nombre, que la fecha de nuestro nacimiento, etcétera, etcétera, pues que va marcando, que va dando pautas también para seguir metiéndole más matiz a lo complejo que somos, pues bueno, le agregamos todavía esto. Realmente es todo un mundo entender lo que somos, porque, pues como hace rato les comentaba, el ser humano fue creado por la Madre Tierra y por el Padre Sol, pero se presume que somos esencia de una estrella y de ahí pues empezó la raza humana, etcétera, etcétera. Entonces de eso es que somos tan complejos y toda la gente maravillosa que ha tenido como más visión ha encontrado, ya sea en los números, ya sea en la astrología, ya sea hasta en el mismo tarot, ¿no? El tarot es un conocimiento legendario, un conocimiento precisamente que va explicando todo lo que va sucediendo en la Tierra. Entonces, pues yo lo que les quiero compartir es una esencia de lo que lo que he ido entendiendo, he ido aprendiendo y de lo que sé que ya algunos maestros están informando cada año, pues, ¿no? El término del año, vamos para el 2025, estamos dejando el 2024 que terminaba en un 8 y el 8 era una esencia femenina. Entonces era tener que trabajar con todo nuestro ser femenino precisamente para irnos despejando de todos aquellos patrones limitantes. Y bueno, pues hoy la invitación es activarnos para el 2025, que es una terminación 9 en la numerología. ¿Y qué simboliza eso? Pues es una energía masculina, es lo masculino y la invitación es trabajar con lo de tu padre, la imagen de tu padre, la esencia de tu padre, la historia con tu padre. Todo el año eso es lo que te va a implicar, todo el año es lo que te va a estar haciendo, trabaja precisamente para ir soltando, para ir cerrando ciclos, para ir liberándote y ya estar más integrados con nuestra verdadera esencia. Y de eso se trata la plática, bueno, el compartirles y también pues una invitación que les voy a hacer. Voy por, ¿dónde está? No está, espérenme. Ay, un segundito. Mm, Aquí estamos para compartirles la presentación. Ya le están mirando, ¿verdad? Mm, Ok. Bueno, pues hoy les comparto lo que va a implicar que es el año 2025. Lo que les iba comentando es la conexión con el Padre. Al final, al sumar la numerología del 2025, 2 más 0 más 2 más 5 me da un 9. El 9 en la numerología es masculinidad y nos habla de la esencia del Padre. El 9 es uno de los números más fuertes que hay. Es hasta tuvimos que recorrer del 1 al 9, el último, y tiene toda la energía precisamente para hacer cierre de ciclos. Estos cierres de ciclos, pues es para que tú o para que nosotros vayamos reencontrándonos con nuestra verdadera esencia. La plática de hoy es la energía masculina y aprender a integrarnos con ella.
Y bueno, ¿quién soy yo? Si alguien de ustedes no me conoce, pues mi nombre es Iliana Saavedra. Soy psicoterapeuta, igual que ustedes, soy facilitadora del método y tengo, bueno, pues otros conocimientos que poco a poco les he ido compartiendo. Dentro de ellos está el conocimiento de el manejo de la bioenergética y toda la esencia que tiene que ver con la energía del ser humano y sobre todo cómo está unado a el trabajo espiritual. Entonces, lo que vamos a ir entendiendo, como les estaba diciendo, lo que simboliza el 9. El 9 es el cierre de ciclos, la culminación, la sabiduría que podemos ir adquiriendo, nosotros logrando comprender, conectar totalmente con nuestra esencia, con comprender lo que nos pasa y por qué nos está pasando lo que nos pasa, por qué viví lo que tenía que vivir. Toda esa información, todo ese conocimiento, toda esa experiencia, pues se va a convertir en esa sabiduría. Y la sabiduría es lo que me permite hacer la conexión con una energía más universal, muchísimo más elevado, porque yo ya hasta he manejado lo que es la comprensión, lo he vivido y lo he superado, he adquirido fuerza y al mismo tiempo me da esa, ese perdón para conectar y la gratitud. Entonces, por eso se va a una energía más elevada. También está asociado con el aspecto del arquetipo, desde lo que sería del aspecto de la psicología, los arquetipos nos está hablando de esta estructura interna y lo maneja más Carl Jung sobre lo femenino, lo que es femenino y lo que es masculino. Todas nosotras tenemos esto. Todo el ser humano tiene una parte femenina y una parte masculina. Carl Jung siempre nos invita a ese trabajo de nuestros arquetipos, porque es uno de los sustentos o de los pilares en los que nosotros nos vamos impulsando en la vida. Entonces, el arquetipo masculino y la figura del padre, que es lo que lo representa, es debido a estas cualidades. El padre es liderazgo, protección y transformación. Totalmente el padre, pues es esta energía masculina que lo que nosotros tenemos ahora que hacer es integrarla para convertir en sabiduría, transformar y trascender toda la manera en cómo yo me he conectado con esta energía y hacer la reconexión con el propósito espiritual para mi cierre de ciclos y yo obviamente estar en un trabajo más sabio de conmigo misma, ¿sí? ¿Qué es la energía masculina? Pues la energía masculina, hablando desde la numerología y el número 9, es considerado un número que representa la fuerza, la valentía, el altruismo. Las cualidades están asociadas tradicionalmente con lo que es el lado masculino, su energía. Estas características resuenan con la idea del padre que es protector y guía. Esto lo que nos quiere decir ya en nuestro cotidiano es que el padre que representa esta autoridad nos va a dar una estructura. Al conectar y yo integrar la imagen masculina, voy a poder conectar más rápido con la disciplina. La disciplina tiene que ver en cómo yo tengo estructurado esta imagen del padre. La conexión con el mundo material. La madre nos da el dinero, pero el padre nos da la administración a este dinero. Trabajar con la imagen interna del padre y va ayudando a sanar estas heridas que podemos tener, pues está relacionado totalmente también con tu autoestima, con la responsabilidad y en la responsabilidad está unado con la cuestión monetaria, o sea, la administración del dinero y nuestra relación con la sociedad. La relación del dinero y el padre, ¿cómo es que se va dando? Pues desde la psicología y de la espiritualidad, el padre está relacionado con la capacidad de proveer y administrar y generar seguridad financiera. Muchas veces en algunas familias dicen, pero mi mamá es la que administra el dinero, ¿no? Y es sorprendente. Sí, la gran mayoría y todas de nosotras, o la mayoría de nosotras, no sé, a lo mejor si hay alguien que todavía no es mamá, esto es algo que se viene como del colectivo. El colectivo es estas
acciones que fuimos adquiriendo de lo que está pasando a nuestro alrededor, estos pensamientos y acciones. Eso es el colectivo. Tener conflicto con el padre, esto puede manifestarse con dificultades para el manejo del dinero. A lo mejor yo no tengo problemas para que me llegue el dinero, sino constantemente se me va muy rápido o a lo mejor puede que presente deudas, ¿no? O esta parte, no sé si les ha sucedido que ya tengo una cantidad de dinero, estoy logrando juntar una cantidad de dinero y de repente es así de se llegan imprevistos, ¿no? Y tú así de, no, pero ese dinero, pues ni modo, o sea, hay que ir tapando los hoyos o los imprevistos. Y tú dices, ay, nunca tengo esa cantidad de dinero suficiente. O sea, estar conectado con el padre o tener un conflicto no nos logra tener una estabilidad económica. Por eso también es importante darnos cuenta la importancia de estar conectados emocional y sanando con nuestro padre. Integrar la figura del padre en tu interior implica esta reconciliación desde la influencia positiva y también negativa. Integrar no significa que ahora, ay, sí, es que los hombres son maravillosos. No, sí, como todas nosotras mujeres lo somos, también ellos tienen una parte muy maravillosa, pero también hay una parte muy negativa. ¿Y por qué yo no he podido ver esa parte? A lo mejor lo maravilloso o lo negativo, probablemente porque tenemos que revisar un poco o revisando tu historia hay algo que no te permite integrar totalmente de manera objetiva la imagen de tu padre. Sabemos que toda esta integración y que todo esto es un proceso. Los procesos te ayudan a ir superando pues esos resentimientos, estas carencias emocionales o todas aquellas las expectativas que yo tuve con mi padre y que obviamente no fueron cumplidas. La ausencia del padre, historias de ausencia del padre, pues también nos va provocando ese dolor y lo tenemos que trabajar. Ya es el momento de que aprendamos a soltar para que nosotros nos integremos. ¿Y por qué yo tengo que soltar y tengo que integrar? Pues para que fortalecer tu gran capacidad de toma de decisión, sentirte más autónoma y más madura. Y eso hablado desde tu seguridad personal. A lo mejor muchas de nosotras, vuelvo a insistir, siendo mamás, nos vamos volviendo, a veces nos va obligando en algún momento a la vida a tener que ser autónomas y maduras, o nos va a pasar como alguna de las historias que puede haber por aquí, donde mi mamá no fue tan autónoma ni tan madura y yo tuve que suplementar aparte esa estructura de maternidad. Y entonces obviamente traigo otra herida, la herida de mamá más la herida de papá, porque papá en nuestras historias, acuérdense que por estructura social, pues tenemos historias de padres ausentes, otras no, pero también hay estas historias. Las historias de padre ausente es, sí tuve papá, pero papá siempre estaba trabajando o llegaba a la casa y casi no conectaba ni jugaba con nosotros, ¿no? Porque en aquel tiempo no estaba integrado esto, o efectivamente sé que tuve un papá porque estoy aquí en la vida, pero ni lo conozco. Entonces es importante hacer ese trabajo para fortalecerte y ir conectando obviamente contigo. La integración y la sabiduría con tu padre desde la simboliza totalmente esta ir a lo que vayas viendo que no te sirve y que sí te sirve de lo que tú eres y de lo que te falta por hacer. Puedes relacionarte con este cierre de ciclos emocionales es de aprender que hay patrones limitantes heredados del padre y que en ocasiones yo no lo sé, pero ¿y cómo yo sé que traigo patrones limitantes? Porque a lo mejor yo ya eché una revisada en mi historia, yo digo, no encontré, sobre todo si somos de historias donde el padre totalmente, ni lo conocemos, ¿no? Y lo que le voy a agradecer es la vida que me dio pues a lo mejor yo no sé, obviamente, cuáles son los patrones limitantes, pero si yo ya he trabajado y me doy cuenta que pues nada más, ¿no? Probablemente traigo esto. ¿En dónde lo traigo? En las células, en el ADN, en nuestra estructura, en la parte de lo que él me heredó. Esa herencia, pues es la que yo tengo que trabajar, es la que yo tengo que perdonar y es la que tengo que reconstruir de otra manera.
Por eso en estos procesos se abren los espacios para una relación más sana, equilibrada con tu energía masculina. Si está papá, es lo mismo. Desde que donde estuvo papá, ir comprendiendo y entendiendo para conectar con su energía masculina, que la energía masculina muchas veces no es lo que a lo mejor yo conozco, ¿no? Puede haber historias donde la energía masculina estuvo presente en mi casa de manera violenta y eso no es energía masculina. Hoy sabemos que es parte precisamente de los miedos, parte de la falta de información de mi padre a estar integrado con él mismo y esa falta de información de él, de cómo ser hombre, ser padre, le daba miedo, no sabía y probablemente por eso violentaban. O sea, tuvieron conductas violentas. Era su manera de responder ante la sensación o necesidad de las exigencias. La reconexión, teniendo un propósito espiritual, es llevar a que vayas más allá. Siempre en nuestros trabajos tenemos que trabajar con la parte espiritual. Recuerden que somos totalmente una triada, que somos cuerpo, mente y espíritu. Y que la parte espiritual es lo que me va a permitir elevar, es lo que me va a permitir llevar ese propósito de trascendencia. En este trabajo, lo que es importante es que tu figura paterna pueda ser la clave de tu liberar tus bloqueos y avanzar hacia una vida más alineada con tu verdad, con lo que tú eres, con lo que tú buscas y con lo que tú estás anhelando de ti en tus sueños. El cierre de ciclos, ¿qué nos va a permitir de forma generacional? Pues en esta parte de este año es lo que nos va a dar los momentos ideal para sanar no solo mi relación personal con mi padre, sino también con todo el padre simbólico, con todos nuestros ancestros, que van incluyendo estos patrones familiares, estos patrones culturales relacionados con lo que es la autoridad, el dinero y el liderazgo. Reconciliarme con la imagen social de mi padre me permite ver hacia el futuro, plantarme en medio, estar conectada primero en mi centro para no tener miedo a ese futuro, sentir esa conexión con mi iluminación. Mi padre me ilumina. A través de hacer esa conexión, yo me voy sintiendo esa iluminación y sobre todo voy comprendiendo que si yo ya no tengo conflicto con él, muy probablemente dejo de tener conflicto con todo lo que pueda ser autoridad. Si en alguna etapa de tu vida tú tuviste conflicto con la autoridad, en la adolescencia, bueno, pues todos tienen conflicto con la autoridad, pero si sientes que lo tuyo fue como o antes o fue más marcado, bueno, pues es importante reconciliarnos con esa autoridad desde la imagen íntegra del Padre dentro, íntegra me refiero integrado dentro de ti, porque el Padre, cuando lo tengo integrado, tengo totalmente la comprensión con los límites. Si a mí me cuesta trabajo, si hoy en día yo me cacho teniendo dificultades para tener mi autocontrol, esto tiene que ver porque no está integrado el trabajo con tu padre. Entonces vas teniendo estos límites internos y yo obviamente vas a poder establecer límites hacia afuera de manera más sana, de manera tranquila y relajada, porque tú ya tienes integrado esta autoridad que está en ti. El Padre, la imagen del Padre es lo que te permite la conexión hacia afuera, con el mundo. Es lo que te va dando esa luz, esa iluminación, ese camino para ir conectando. La expansión hacia con el mundo lo da la madre. La madre es expansión, el Padre, por eso dice, es una firmeza, es vertical. Esta verticalidad es lo que hace que te conectes primero contigo, con tu centro, y la madre es una imagen que se ve de manera horizontal, es quiere decir que ella es la que expande, la imagen femenina es la que expande eso que tú eres. Entonces, si yo estoy trabajando con la parte de mi padre, pues estoy trabajando con esa imagen de autoridad, de mis límites, de mi éxito de estar en paz. Muchas veces nosotros podemos tener o creer que el éxito, pues a veces puede ser la adquisición de cuestiones materiales y sí,
va de la mano, pero lo más importante del éxito es cuando yo encuentro ese éxito para estar en paz conmigo mismo y con el mundo, esta reconciliación con lo masculino y sobre todo ya tengo una gran capacidad de gratitud, a pesar de no haber mi padre estado presente, o sea, mi padre fue totalmente ausente, yo ya tengo una gratitud ante él y gracias a todo eso lo que yo voy a adquirir o el padre lo que también me da es la fuerza en el alma. En ocasiones podemos sentir que tengo fuerza en mi cuerpo, pero mi alma no la siento tan fuerte o a lo mejor no la siento, pues le está haciendo falta esa conexión con lo masculino para que tú sientas la fuerza en el alma. Aquí es importante entender mi padre y mi madre. Muy importante el vínculo o la relación que tiene que ver. Si yo ya he estado trabajando de alguna manera en este año, yo trabajé con este vínculo de mi madre o a lo mejor sin darme cuenta de manera inconsciente, pero la energía lo favoreció y yo estuve. Hoy entiendo que realmente aquí es algo importante. Cuando yo nazco, quien me da toda esa contención, quien me da todo ese sentir seguridad es la madre, pues obvio venimos de nosotros o nosotros llegamos de ella porque estamos dentro de ella, pero la madre es la que da el permiso para que tú te acerques al padre. Si la mamá no da el permiso para que tú te acerques al padre, no te permite mirar al padre, no hay una comprensión de lo que es tu padre. Y si esto es bien fuerte porque a veces aquí es donde podemos encontrar un poco desarrollo de esto, sobre todo si tú eres mamá y de repente, por alguna razón, tú no has todavía conectado con tu pareja, con esa gran admiración, porque pues a lo mejor cuando éramos novios yo le admiraba algunas cualidades, pero ahora que vivo con él es así de, oye, es que ya también le dije, ¿no? Bueno, yo lo escucho aquí en consulta. Es que, por ejemplo, llegamos del súper, bajamos las bolsas, yo subí con el niño para que se durmiera y él cuando bajó está ahí sentado, ¿no? En su celular. En vez de que empezara a vaciar las bolsas del súper que hicimos, está sentado. Bueno, si tú todavía tienes ese tipo de acciones o de pensamientos totalmente de reproche hacia la imagen de tu pareja, obviamente esto se va a ver reflejado en los hijos. Por eso es el hijo, acuérdense que los hijos, nosotros ya comprendimos perfectamente que el hijo comprende y entiende muy bien lo vibracional de cómo la mamá conecta con el mundo o se relaciona, por ejemplo, con el papá. El concepto que yo tengo de papá, mi hijo lo va a entender desde la manera de mi vibración. Entonces, esta falta de comprensión hacia cómo miro a papá tiene que ver si mamá ya te dio o no te dio permiso. Esta otra manera no positiva que usamos las mamás de, ¿pero qué le hiciste al niño? A ver, ¿qué le pasó al niño? O si te voy a dejar el niño, pero por favor lo cuidas, ¿no? No, 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 no juegues así con el niño. No estamos dando ese permiso de acercamiento hacia el padre porque estamos cuidando. Es que él es muy descuidado. Él no se da cuenta o está tan pegado, ahora el comentario es el celular, pero está tan pegado a su celular que no presta atención. Pues no estamos permitiendo esta comprensión, comprensión de la imagen, comprensión de mirar al padre y no y obviamente si yo vengo de una historia donde probablemente eso pasó, donde mamá siempre decide, no, 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 tu papá no, porque es muy tosco, ¿no? Papá es tosco, pues sí, papá es eso, pero tenemos que tener de esa conexión y esa convivencia con esa parte para que yo pueda adquirir la comprensión. Este año es totalmente un año mental. El año mental me lleva a trabajar con la salud mental mía. Esta salud donde yo pueda ver el respeto, la admiración que mi mamá tenga de él. Y si no, yo tengo que transformar o formar cómo mirar con admiración y conectar con mi padre.
porque mi padre en su tosquedad, en mi padre probablemente en ese descuido o hasta donde no se le ha permitido que él pueda conectar también con él y sus grandes habilidades y destrezas. Hay hombres que sí lo hacen, pero de alguna manera por estructuras familiares. Esto principalmente, por ejemplo, hace poquito me compartían de las familias, esto de las... Ay, ya se me olvidó en la técnica que sana también esto de las familias, pero bueno, hablaba de las familias amazónicas, ¿no? Donde totalmente la mujer impera su imagen ante la imagen del hombre, al grado que hay momentos que de manera inconsciente los van sacando dentro del clan, ¿no? Y entonces cuando se dan separaciones, se dan divorcios o la cuestión de madres solteras, a lo mejor tiene que ver con esta cuestión. Pues es el momento de empezar a sanar, de empezar a integrar. ¿Por qué? Porque si no hago esto, obviamente siempre estoy desde la soberbia y la soberbia no me permite conectar con mis estructuras o con la imagen de mi padre, si es que yo sí tengo cercanía, pero también siento que la imagen de mi padre de alguna manera está devaluada, pues el momento de conectar y valorar esa imagen que tengo de papá, o si su ausencia, pues de todos modos valorar y agradecer esa imagen, pero desde una actitud más humilde, entendiendo que el linaje que ella tenga de sus ancestros masculinos puede que no le permite esa conexión, pero que si yo ya tengo otra comprensión, entendimiento y por salud mental, y desde mi humildad voy a permitirme amar a mi padre. El linaje de mi padre sí me permite esta construcción con todo el tipo de mis fortalezas y la información sobre todo del colectivo. Importante en este trabajo, el espíritu sabe cómo moverte, es que tengo que también trabajar con información del colectivo. El colectivo es esto que permea la sociedad, esto que los dichos dados dentro de la sociedad y pues ver qué es en esto, tengo que revisar desde mi colectivo, ¿qué me han dicho de la imagen del padre? ¿No? Otro de las versiones que yo escucho es de que no tengo tres hijos o dos hijos, sino tengo tres hijos o cuatro hijos, ¿no? Incluyendo al padre como un hijo. O sea, nuevamente viene esta actitud. Tengo que conectar, tengo que hacer, favorecer o eliminar estructura o conocimientos o información inadecuada que me está dando el colectivo. Y bueno, para todas ustedes, les quiero, wow, fue bien rápido. Para todos ustedes, para este 2025, yo les quiero dar un regalo. Un regalo, mi primer regalo para ustedes es, vamos a hacer, les voy a compartir un primer trabajo que todas podemos hacer. Es muy sencillo y vamos a empezar a integrar esta imagen de nuestro Padre. Integrar en nuestro Padre en este 2025. En este año es todo el año lo que yo tengo que estar trabajando. Esta oración es una oración muy poderosa para que tú integres la estructura de tu Padre, para que tú estés empezando a sentir y a conectar desde tus células de sí acepto a mi Padre, sí quiero conectar con Él. Y entonces, aquí les va la oración. ¿Cómo se trabaja? Tú puedes hacer esta oración, escribirla en una hoja grande, donde esta hoja te permita pisarla, tú pararte encima de la hoja y ya escribes esta oración. Amo a mi propia compañía y sigo mi guía interior. Me sostengo en la sabiduría de mi alma. Soy responsable de mis decisiones. Celebro tu existencia y celebro mi existencia. Lo siento si me juzgo y lo siento si te juzgo. Entonces pones esto, te paras ahí, repites la oración, estás parada y tratas de ver para dónde se mueve tu cuerpo. Si por alguna razón tu cuerpo se mueve de lado o hacia atrás, hay que seguir repitiendo la oración, porque este es el inicio para comenzar a trabajar con la imagen del Padre. Entonces, si tú te paras y dices, a ver para dónde se mueve mi cuerpo, y mi cuerpo se queda estático,
quiere decir que ya estás centrada para trabajar con tu padre. O se va hacia adelante, quiere decir que ya estás dándote ese permiso para el avance de tu padre. Pero durante todo este año, tú puedes hacer todo el año esta oración, que es una oración sanadora para conectar con tu padre. Y ya al mismo tiempo, pues sí, yo sí las quiero invitar para cerrar este año 2024 con un pequeño taller de 4 sesiones. Tiene una cuota de $25. Y en esas 4 sesiones, pues lo que vamos a hacer es trabajar cómo integrar, cómo sanar estas heridas que mi papá dejó, cómo empezar a resolver el conflicto y cómo me voy fortaleciendo, voy integrando, voy aceptando a mi padre, voy aceptando, voy eliminando estas creencias del colectivo limitantes y que también han limitado la imagen de mi padre. Trabajo con la gratitud, ya sea por su ausencia, porque al final lo único que tengo que agradecerte es gracias porque me diste la vida, pero hoy te voy a dar las gracias porque también voy a adquirir tu fuerza de alma para el impulso hacia el futuro. Y bueno, pues mi invitación es este taller. Es pequeño, es de 4 sesiones, pero en el taller también les voy a compartir actividades que ustedes van a realizar durante todo el año. Son actividades muy pequeñas, pero que nos van a ir dando esa fortaleza y conexión con el Padre. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla. Y también les quería compartir la información que el próximo año ya vuelvo para quienes quiera y les haya vibrado la cosa de la bioenergética y querer trabajar con su cuerpo. Bueno, pues ya el próximo año, a finales de enero, se abre el siguiente taller. Bueno, chicas, pues hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de esto que les acabo de compartir? Wow, entonces parece que todos entendieron. Yo, Iliana, una pregunta. A mí, bueno, yo me enteré, yo sabía que la conexión espiritual venía por las mujeres, pero tú dices que viene por el hombre o esto no lo entendí bien, Ok, porque no, tú decía que nosotros teníamos esa conexión más profunda o más espiritual, se basaba con la energía, no sé la energía, no, la mujer exactamente. No sé, aclárame eso un poquito, por favor. sí, la estructura, desde lo que nos plantea Carl Jung sobre los arquetipos, que nosotros, dentro de nosotros, tenemos tanto una energía femenina como una energía masculina, la mujer te va dando ese permiso para la expansión de lo que tú eres y de la manera en que tú vas a conectar con el mundo, con el universo. Pero el que te da la fuerza, la resistencia la tiene la mujer, pero la fuerza para conectar de manera integral, obviamente viene de la energía del Padre. O sea, esta parte, si quieres, lo podemos hablar. La energía Yang, la energía Yin. La energía Yin, pues es todo esto que es mamá, y la energía Yang es lo que da la fuerza. Entonces, no podemos ser totalmente, es que la mujer logra esto, no, es integral. Todos los trabajos que como hagamos como seres humanos, es integral. Es esta parte de mamá, papá. Mamá me va a empujar o me va a dar herramientas de una cosa, pero también está papá y no está ni atrás ni adelante, sino están en mi integración de mis arquetipos, están en el mismo nivel. Ellos me dan el empuje, uno para la expansión, el otro para la fuerza de esa expansión. Entonces, cuando yo estoy conectando con la energía de lo espiritual, claro que mamá me va a dar ese conecto con la tierra, pero la fuerza con lo que yo conecte de la tierra es lo que viene, por ejemplo, del cielo, o sea, del sol. Esta conexión con el sol, nosotros, esas son nuestras dos fuerzas importantes, la madre tierra, la Pachamama y el Padre Sol
o en otros le pueden, le ponen otro nombre según desde tu conexión espiritual, tu creencia espiritual. Puede ser Jesús, puede ser llamado Dios o cualquier otro nombre. Esos son los que me permiten esa conexión. En los ancestros más antiguos, ellos les llaman dualidad. No meten mucho esa división, sino le llaman dualidad. Por ejemplo, en la cultura azteca, pues se le dice Ometeotl, y Ometeotl habla sobre el Dios Padre y el Dios Madre, o sea, habla de una dualidad, habla de lo femenino y de lo masculino. Entonces, según desde cómo te estés guiando en el rollo espiritual, siempre debe de estar ahí el impulso o la fuerza del Padre. Bueno, de la energía masculina. Una pregunta, ¿la oración del Padre está ahí en Telegram? No, al rato si quieren la subo para que la puedan tener. ¿Cómo se puede, dice Nancy, cómo se puede ayudar a los hijos cuando el padre los abandonó para que de adultos no tengan esa desconexión? Acuérdense que hay que dar el permiso de nosotras como mamás y esto es desde cómo, primero desde la parte social, yo como estoy hablándoles a mis hijos de su papá. Yo cómo me siento con ese papá, porque si se fue, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque si yo siento un conflicto de por qué él se fue y no está al pendiente de sus hijos, ya sea enojo, ya sea tristeza, pues no le estoy dando permiso que él se conecte con su padre, porque conectar con él implica enojo o tristeza, porque yo veo que mi mamá eso siente. Entonces, por eso dice que quien da el permiso de la conexión con el padre es mamá. O sea, mamá tenemos que tener un vínculo sano en el caso de que si por alguna razón él se fue y las razones que hayan sido, sanarlo, superar esa separación y superar, me refiero a perdonar, si es que hay que perdonar, a agradecer, eso sí, perdono, agradezco y quedo en paz. Quedo en paz con esta estructura, con esta imagen, para que yo desde ahí le dé permiso a mi hijo a conectar. No le voy a inventar un padre maravilloso, porque sé dónde saco las acciones de una imagen así, pero sí le digo que lo más importante que hay que agradecer, si no tuvo convivencia absoluta con él, te dio lo más importante que fue la vida. Te dio totalmente esta estructura que eres tú, tu cuerpo, tus ojitos, todo eso, la combinación de mamá y papá, eso eres tú. Entonces, hay que agradecerle porque esa a lo mejor fue totalmente, y a lo mejor a algunas no les va a gustar lo que voy a decir, a lo mejor esa era la misión, que te diera nada más la llegada en el mundo y a la vida. A lo mejor otros tienen otra estructura y sobre todo tenemos que evitar que lo miren como algo devaluado, sino tenemos que ver que esta imagen sea desde la integración, pero es como yo tengo ese vínculo, esa relación. Ya lo tengo sano, yo estoy en paz, estoy tranquila, estoy agradecida, lo miro con respeto, con amor, desde el amor humano. Mi hijo, yo de esa forma le puedo hacer que él pueda tener esa conexión con su papá. Si tú por alguna una cuestión, ¿no? Pues precisamente en el taller voy a trabajar el sanar esa herida de cómo vincularte con la imagen del padre, porque a lo mejor mamá no te lo dio. Y tenemos que trabajar de que con el permiso de mamá o sin el permiso de mamá, tú te tienes que conectar. Un niño obviamente todavía no se puede conectar así, de con el permiso o sin el permiso, porque todavía es eso, todavía necesita tener más estructuras. Pero un adulto sí ya puede hacer esa conexión, con el permiso o sin el permiso. Yo conecto con mi padre. Y entonces, pues hay que ver qué pasó. Y ya a lo mejor podemos decir, por ejemplo, yo les comparto, mi historia es de, yo tengo papá presente.
y tengo una relación con papá buenísima, ¿no? O sea, yo tengo una muy buena relación con papá. Sin embargo, la gran mayoría de las historias de mujeres en mi familia, de mis ancestras, hay madres solteras y no hay una buena conexión. Y yo soy mamá soltera. Y te digo, yo tengo una buena conexión con papá. Y entonces trabajando con todo esto entendí que tenía que ver con el trabajo del linaje de mis ancestras, la falta de conexión con la pareja o con la imagen. Y entonces, pues yo lo que he trabajado es precisamente desde mis ancestras, agradecer, eh, sanar vínculos o borrar vínculos insanos que haya, precisamente para que mi hija pueda conectar con su padre desde eso, desde el agradecimiento. En el caso de ella, sí convivió un rato con él, entonces, pues desde lo que le dio, en el tiempo que convivió con él, pues desde lo que le dio, agradece la fortaleza que también te dio, porque hubo cosas, habilidades que yo le daba y ella decía, tú no, mamá, porque como que tú te desesperas, pero con su papá decía, no, mejor mi papá, porque mi papá lo hace de manera más tranquila. Y pues ahí ya hay un vínculo, hay un concepto de un papá y la diferencia de mamá, ¿no? Y entonces obviamente está esto. Totalmente es ausente esta imagen, pues hay que estar trabajando. Sin embargo, yo les comparto que todo el mundo habla sobre el linaje femenino. Lo que yo he observado, porque digo, pues yo ya trabajé con el linaje femenino, ¿qué está pasando? No, yo trabajando ahora con con estos arquetipos del hombre y la mujer, también he estado trabajando con lo que son los ancestros de mi padre, mi abuelo paterno, por ejemplo, él viene de madre soltera y él era un hombre muy misógeno, ¿no? Mi abuelo paterno. Entonces, pues sanar esa herida, ¿no? Él era así porque él traía esa herida, porque su padre fue ausente. Entonces, yo he ido sanando, tratando de sanar esa relación de la herida de mi abuelo paterno para decir, vamos a quedar en paz, o sea, por algo, agradecerle a todo ese linaje que yo pierdo, obviamente, cuando trabajo, digo, bueno, sí, conozco y identifico al abuelo paterno, mm, del lado del padre, pero pues ya no sé quién es su papá porque tampoco él lo conoció, pero bueno, pues yo me imagino ahí, hago una estructura, una imagen, una esencia, y de ahí me voy hacia arriba, de todas estas imágenes y estructuras paternas para sanar, ¿no? Para decir lo que haya pasado, pues sanamos todo ese dolor y toda esa herida. Entonces, no sé, Nancy, si con lo que te estoy diciendo, te estoy dando respuesta a tu pregunta. Ah, ok, perfecto. Sí, chicas, pues entonces eso es. Y también hoy en día, pues, por ejemplo, si yo tuve un conflicto de vínculo, de relación de pareja, pues tiene que ver también con el rollo. Y fíjense que, entonces yo les decía, no, pues no tiene que ver con mi papá, tiene que ver el cómo yo me relacioné con la imagen del abuelo materno, el conflicto que yo tuve con la imagen paterna, ¿no? Ya hoy en día ya no, ya hoy venero a ese abuelo, porque aparte, pues sí, ya quitándole todo mi resentimiento y enojo, pues era un abuelo que también tenía mucha información, el hombre pues era abogado y fue un abogado amable con la gente. Había muchas veces que él ejerció y litigó sin cobrarle a la gente, ¿no? Entonces, como que también tenía esa parte humana con la que ahora yo conecto y digo, sí, bueno, yo sé, pero estaba como enojada y resentida. Entonces, pero pues mi abuelo también hizo ese tipo de acciones muy generosas donde a veces litigaba para gente y pues si él veía que no tenía, pues no les cobraba y a veces, bueno, pero yo estaba peleada con esa imagen y creo que eso fue lo que me llevó al conflicto con mis parejas, pero pues ya ahora ya las tenemos sanadas. Y sí, hoy tengo un vínculo muy distinto con todas las imágenes masculinas que hoy en día yo conozco.
Tenemos una relación muy agradable, muy simpática, muy de amigos, muy de compartir, muy sin esperanzas, sin expectativas, y no las hemos estado pasando muy bien. Y bueno, pues ya hablo de hombres que ya pues obviamente también son de edad madura y que no necesariamente estamos como en el vínculo de la búsqueda de la pareja, pero sí del compartir. ¿No? De sentirnos, porque bueno, pues ya cada quien de nosotros tenemos nuestra historia y a lo mejor decimos, no, sí, pero sí ha sido así, muy divertida, muy agradable, muy sana. Y yo obviamente la estructura con mi papá pues se ha fortalecido más porque pues por la estructura o la manera de ser de mamá, yo no lo tenía en un altar, aunque todo lo contrario, a mí me daba vergüenza o pena porque por el vínculo que yo tenía con papá, porque era un vínculo muy bueno, muy sano, pero mamá estaba celosa de ese vínculo. Entonces, pues ya hoy en día también fue salvar y sanar toda esa relación, de entender, comprender. Y bueno, mamá en su enojo, en su resentimiento también no permitía que su imagen de papá fuera fuerte, ¿no? Y yo no me meto con ellos, sino yo hago mis trabajos desde mis arquetipos para enaltecer a cada uno, también a mi mamá, totalmente enaltecida. Ella tiene se hace un altar y en ese altar se trabaja con esos arquetipos. Entonces ellos tienen su lugar en su altar y tanto venero la imagen de mamá como papá. Y ya en la vida cotidiana pues nos hablamos, nos compartimos, pero dentro de mí pues está dando esta fuerza. Y entonces durante estos 4 días pues es darles los trabajos de sanación y sobre todo el trabajo que es para todo el año. Llega mes de enero, hay que trabajar esto, febrero, trabaja y tú te llevas todo eso, no necesitamos trabajar todo el año, tú te llevas toda esa información. Pues si les late, les agrada, pues las veo pronto por allá, les voy compartiendo, porque todavía no he terminado, todavía no tengo libre el horario, porque estoy cerrando el trabajo que tengo de las princesas, el libro del trabajo de las princesas. Cerrando ese, pues ya iniciamos, que probablemente es en 2 o 3 domingos, el trabajo es en domingo, ya se graba, se entrega todo el material por escrito para que ustedes lo vayan trabajando. Anita, buenos días, Iliana. Ya, ya todas, ¿qué días serían los días de la sanación? Va a ser los domingos, a las 9 de la mañana, creo. Sí, a las 9 de la mañana. Y otra cosa, si mamá ha tenido sanación con su papá y aunque yo haga trabajo con mi abuelo, sí funciona. Sí, pues mira lo que les estaba compartiendo, sí funciona. Yo he visto mucho esto que dice, no es que es el linaje femenino, ¿no? Todo lo que te influye. No, en nuestras células, en el trabajo de sanación cuántica, yo me di cuenta que desde esa perspectiva que se tiene de la sanación cuántica, tú vas a sanar las células, toda la información que trae tus células y no siempre es información del lado materno. Trae sanación de todos tus ancestros y todos sus ancestros es mamá, papá y madre mía, o sea, es bien amplio. Y entonces al sanar las células en las sanaciones cuánticas, cuando sanamos las células de las historias, de repente encuentro historias por parte del padre, ¿no? Esto que les decía de mi abuelo paterno, ¿no? Paterno, el abuelo paterno, pues toda esa línea estaba muy lastimada y he estado sanándola, reparando, y bueno, pues obviamente en este 2025 le voy a dar más, voy a sanar más a todo ese linaje, pero sí, o sea, al menos con lo que yo he trabajado, me he dado cuenta que a lo mejor va a diferir de que no, pero dicen que nada más es tu linaje materno. En las sanaciones cuánticas, cuando yo he sanado gente, he sanado historias y de repente la gente dice, es que eso era de mi papá, ¿no? Pues sí, pero en tus células está esta historia, ¿no? Está esta memoria y pues eso. Entonces viene ahí mezclado. La sanación con mamá, se puede hacer un adelanto de cómo sanar con mamá ese linaje para que precisamente se haga esa integración de mamá y papá, pero principalmente cuando se va a sanar con papá, el trabajo es
pedirle permiso, o sea, decirle, mamá, déjame ir con papá, ¿no? Déjame ir hacia papá porque me voy a integrar a él. Y ya cuando somos adultas, pues ya es de sin tu permiso o con tu permiso, me voy o sea, te comento, porque sí se le tienen que conformar desde esta parte de las estructuras arquetípicas, te informo que con tu permiso o sin tu permiso, voy hacia mi padre. Luz María. Buenos días, Ileana. ¿Cuáles fueron los movimientos que le pueden dar después de hacer la oración? Acuérdate para que identificar si tu cuerpo, tú haces el ejercicio, porque para esto, pues ya el trabajo porque yo les invito, porque ya saben que la energía son como portales o cosas así. El 2025, la energía del 2025 ya está con nosotros, ya está emanándose. Eso se abrió en septiembre. En septiembre se abrió la energía del 2025. Entonces, pues ya se puede hacer. Entonces, tú te paras, escribes tu oración, te paras con tus dos pies, la repites una, dos, tres veces, como que también tienes que darte cuenta cómo te resuena la oración. Si tú sientes que hay que repetirlas más veces, eso, tienes que escucharte, que sentirte la cantidad de veces que tú necesites y después dices, ¿cómo estoy? Si tu cuerpo se balancea hacia los lados, o sea, como que estás así, como que, ay, me voy de ladito, bueno, te está diciendo que todavía no estás conectando con la energía de papá. O si se va hacia atrás, nos está diciendo que a lo mejor hay que ver qué está pasando con mamá, ¿no? Que no te está... Si se queda en el centro, quiere decir que tú ya estás conectado con papá. Y si se va hacia adelante, o sea, tu cuerpo como que pareciera que algo, como el péndulo. No sé si algunos de ustedes no necesariamente lo hayan trabajado, pero hayan visto lo del péndulo, ¿no? Que se va hacia de los lados, adelante o atrás, pues haz de cuenta que tu cuerpo es un péndulo. Entonces, si se queda en el centro, dices, voy bien. Si se va hacia adelante, también te está diciendo, pues está el avance. Pero si se va de lados, la manera como tú puedes ir sanando esto es, repite la oración. Repite la oración todas las veces que sea necesario hasta que encuentres ese centro o hasta que te vayas adelante. Y tú dices, ok, ya conecté con papá. Repite la oración, repite la oración una y otra vez hasta que tu cuerpo esté integrado a esto. Y la oración la puedes hacer, mis niñas de 15 años. Siempre, sí lo pueden hacer, pero siempre las invito que primero lo trabajes tú. Que trabajes tú esa integración. Tú ya lo trabajaste, tú ya sientes que estás ahí conectado, pues eso. Sí hay un ejercicio muy especial donde las mamás damos ese permiso, avance a la imagen de tu padre, donde tú das el permiso y entonces obviamente la persona, el niño o los niños van dando esos pasos, son pasos muy lentos que tienen que ir avanzando hasta llegar a la imagen del padre. Para esto se trabajan con fotos, ¿no? Hasta ir llegando a la imagen del padre. Pero no podemos dar ese permiso si tú todavía no tienes integrado la imagen de tu padre. No, fíjate que a lo mejor no, pero yo tengo muy buena relación con su papá, también lo admiro, siento que todo va muy bien, pues probablemente tu hija no tiene que tener esa integración con papá porque ustedes están bien. A lo mejor no necesita de este trabajo, sigue admirando a su padre, dándole su lugar, no diciendo, "Ay, es que este no entiende, es que no me ayuda". O sea, si yo me quejo de mi pareja, del papá de mis hijos, pues no estoy dando permiso, no estoy integrando, no estoy respetando esa imagen, no lo estoy mirando con esa fuerza. Acuérdense que los límites, el límite, esta estructura de límite, esta cuestión de la disciplina que es que no puedo, ya sé que tengo la disciplina rítmica, pero no la he podido llevar a cabo. A lo mejor hay algo que sanar con la imagen del padre, porque el padre es el que da el permiso para que se dé esto. Los límites es el padre el que da el permiso. El límite es el papá el que los establece, pero siempre y cuando mamá dé el permiso. O sea, tengo unos conocidos, esos no son pacientes, esos son unos conocidos, donde el papá es un hombrezote. Lo que pasa es que también es impresionante la imagen del papá, porque es un hombre alto, creo que mide un 80, un poco más,
corpulento el señor, con su vocesota, su cuerpo, pero es súper simpático él, ¿no? Y la mamá es bajita, ¿no? El papá es alto, la mamá es bajita, con una voz muy suave. Entonces el hijo es niño seguridad. ¿Y qué sucede? Que a un principio, pues el niño obviamente estaba muy pegado con ella, pero ahora que ya creció, que ya tiene 13, 14 años, pues ya así como que suéltalo, ¿no? Deja que el hijo se vaya con el papá. No, es que le impresiona su voz, es que ya no está dando el permiso, no está dando el permiso que se integre ese hijo con el papá, porque pues no lo puede destruir. Cualquier papá, y sobre todo que está ahí con ellos en la familia, de proveedor, cuidándolos, acompañándolos. El Señor es como un oso. Imagínense un oso así, grandotote, pero que es súper tierno, te da ternura de repente cuando lo ves, no por su manera de hablar, porque les digo que tiene una vocesota, pero las acciones que yo veo que hace hacia la familia, digo, este hombre da ternura. Y pero la mamá no termina de soltarlo, ¿no? Porque es que la voz es que su voz, es que cuando él le grita se pone muy nervioso, pues que le grite y se ponga nervioso y que el papá sepa ahí cómo resuelve el asunto. Esa cosa donde no quiere, es que no quiero que le, pero es su papá y es proveedor y tiene buena relación contigo. ¿Por qué ese papá con esa vocesota podría lastimar? Estamos hablando de que ahí hay otro problema. Pero si yo tengo una muy buena relación y el hombre es un hombre y tiene su vocesota y de repente, pues sí, le va a gritar fuerte, pues mi hijo tiene que aprender a templarse con eso, que es su padre, pues es su padre, es su origen. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿Cómo afecta a una mujer cuando su papá murió más o menos a los 8 meses de edad? Y si también afectan a las nietas, me refiero a a las hijas de esta mujer. Pues mientras tú tengas trabajado, Nancy, la cuestión del agradecimiento del papá, ¿no? Porque papá se muere, o sea, no decidió irse, no se peleó, sino él murió, ya era su momento de partir, pues el agradecimiento total a esa vida y en medida que tú vayas agradeciendo, gracias por la vida, entonces, a esa mamá, mientras esa mamá siga agradeciendo a su padre, que por alguna razón ya no la acompañó hasta los 8 meses de vida, y le agradezca ese acompañamiento, pues obviamente posteriormente ese agradecimiento, esa conexión, eso de la estructura de integro, ¿no? También entender que qué voy a integrar, pues lo que les decía, que es el papá, la disciplina, la fuerza, los límites, la administración financiera, o sea, esta parte de la sabiduría, ¿no? Eso también, si tú vas integrando o ya tienes integrado eso, pues en automático las niñas lo van a ir manejando porque todo eso es vibración. Por eso les digo, es que todo eso es vibración y esa es la parte que veo que cuesta todavía mucho trabajo comprender. Si yo por alguna razón todavía digo, "Ah, mi marido, hasta respiro, todavía tú no estás admirando y respetando a tu esposo, a tu pareja o a tu papá. Pero si tú ya dices, ¿no? Mi papá, por ejemplo, algo que yo vi en mi familia, por parte de mi abuelo, toda la parte de la imagen materna, pues tenían estudios universitarios. Mi papá no. Mi papá nada más llegó hasta la prepa y eso quedó trunca. Entonces, hay cierto tipo de convivencias. Eso yo lo vi muy marcado con mi mamá. Mi mamá marcó mucho su lenguaje, la manera en cómo él hablaba. Y sí daba a entender así de, pues es que te estoy diciendo eso, ¿no? Dice, ay, es que tu papá no entiende. Y lo que yo con los años comprendí que dije, son el concepto de las palabras. Mi papá no tenía un vocabulario tan amplio y entonces, pues como que mi mamá hizo una mella. Entonces ya lo que yo hice fue trabajar con integrar que su manera de hablar de mi papá era muy sabia, que él ahí tenía mucha información,
mucha información, mucho conocimiento y mucho que agradecer y mucha sabiduría. Y sí, porque mi papá, sin grandes estudios, a sus hijos les dio lo mejor a nivel de estudios, a nivel de... Y mi abuelo, a pesar de todos sus grandes estudios, hubo un momento en que mis tíos tuvieron que ya pagarse sus estudios porque el abuelo ya no les dio. O sea, no dio ese sustento, por ejemplo, material, ¿no? Y mi papá, a la fecha, si a mí se me ocurre ir y a buscarlo y decirle, papá, tengo esta bronca económica, mi papá, yo estoy segura que me da la cantidad, que luego me dice, ah, ya espérate, ¿no? Pero luego me lo da y ya fue cuando dije, wow, ¿no? Y no tiene grandes estudios, pero tiene toda esta integración de su sabiduría. Entonces, pues por ahí va. Sí, claro. En cuanto, ahora sí que ya no tarda, ¿no? En regresar, en cuanto regresean, pues ya vamos haciendo. Que por cierto, no he parado la grabación, chicas. Déjenla paro.